Hoy vamos a tratar un tema, hermanos, que prácticamente, ¿qué significa confesar a Cristo? Dios, sabiendo, hermanos, los tiempos que venían, fue preparando todo a su propia medida en sí. Si es que confesar el nombre de nuestro Señor Jesús, hermanos, es tan importante. En la actualidad, hermanos, esto se está evitando a muchas formas de no confesar el nombre de Dios. Vemos nosotros, hermanos, que esta es una parte donde la palabra de Dios nos trae a nosotros el pensamiento donde tenemos nosotros que traer la palabra de Dios para que nosotros podamos recibir esa gran bendición del Padre. La palabra de Dios, hermanos, viene siendo amenazada desde años atrás. Es por lo que Dios ha establecido estos principios bíblicos para que nosotros tengamos la autoridad bíblica, especialmente para poder anunciar que esto es lo que es de Dios, espera que el hombre haga. Versículo Mateo 10:32 dice: cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. De alguna forma nosotros negamos a nuestro Señor estando aquí en la tierra. Especialmente a aquellos que les cuesta decir o identificarse de que somos hijos de Dios. Tratamos la manera de que la sociedad no se dé cuenta porque ese es un principio bíblico en la cual a muchos no les agrada hablar. Y dice el Señor que cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre. Pero también dice que cualquiera que lo niegue a Él, también lo va a negar delante de mi Padre. Por eso que una de las grandes confesiones que nosotros hacemos antes de ser bautizados para perdón de nuestros pecados es confesar que si Jesucristo es el Hijo de Dios o no es el Hijo de Dios. Vemos aquí, hermanos, que esto fue tan importante en el principio de la iglesia, hace 2000 años que pasó esto. En el libro de los Hechos, capítulo 8, el versículo 35, comenzando, vemos aquí en esta lectura bíblica, la vamos a leer brevemente. En el capítulo 8, en versículo 35, encontramos aquí la gran predicación, hermanos, que Felipe le dio a este hombre, donde el hombre quería saber algo acerca de este Jesús, pero no entendía acerca de quién estaban hablando, y Dios lo mandó a Felipe, a para que le explicase lo que él no entendía en sí. Por eso que dice en el versículo 34, dice: respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de alguien o algún otro. Entonces Felipe le dice, abriendo su boca, y comenzó desde esta escritura y le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a ciertas aguas y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Aquí llegó el momento, hermano, donde el hombre que escuchaba el mensaje que estaba desarrollando Felipe, el hombre abrió su corazón y entendió cuál era la voluntad de Dios que hacer. Y él, cuando vio las aguas, hermanos, no tuvo duda acerca de lo que estaba pensando y dijo: aquí hay agua, ¿qué me impide a mí? Dice todavía, para que yo sea bautizado, porque había entendido el mensaje del bautismo que es. Por eso que Felipe le dice: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esta es la confesión, hermanos, que nosotros debemos de hacer siempre. Y esta es la confesión que Dios espera que el hombre haga delante de los hombres. Porque Dios dice: cualquiera que me confiese a mí, dice, delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos.
Y esta es la confesión, hermanos, que uno hace ante la iglesia y ante los hombres también, para que uno pueda ser, digamos, bautizado para perdón de los pecados. Por eso en el versículo 38 dice, y mandó parar el carro, dice, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, dice, y le bautizó. Este es el medio como Dios está redimiendo al hombre hoy en día. No hay otro medio que esté estabilizado en las Escrituras como el hombre puede ser salvo. A través, hermanos, del arrepentimiento, a través de la palabra de Dios y a través de la obediencia, porque la fe viene por la obediencia y esta nos lleva a nosotros a este lugar del bautismo. Fuera de este concepto bíblico, hermanos, no encontramos otra forma como poder ser salvos ante el Señor. Ahora bien, encontramos en nosotros, hermanos, que el bautismo fue a través de una confesión en sí. Pero ¿qué significa negar a Cristo? Enseñar que Cristo era un mero hombre en negarle. Es negar a Jesucristo, hermanos, que Él fue solamente un hombre más que los demás. Enseñar que Cristo era solamente un ángel y solamente llegar hasta esta idea. Entonces nosotros estamos negando prácticamente lo que significa el nombre de Jesucristo. Enseñar que Cristo fue creado, hermanos, es negarle también lo que solamente el mundo piensa. Recordemos lo que dice en Génesis capítulo 1, en versículo 1. En el principio Dios creó, dice que el cielo y el cielo, dice. Y estos tres, prácticamente, porque el Espíritu Santo, que se movía en la faz de la tierra, y los otros dos, que son Jehová y el Hijo, están antes del principio de la creación del mundo. Y estos tres fue lo que hicieron lo que nosotros hoy en día tenemos. La palabra de Cristo, hermanos, es negada en muchas formas por medio y de muchos grupos religiosos también. Pero vemos nosotros, hermanos, que esto es una gran blasfemia para muchas personas. Pero negar la palabra de Dios es negar también a Cristo. Dice aquí, hermanos, en el libro de Colosenses capítulo 1, y vamos a irnos aquí en el Nuevo Testamento, en el libro de Colosenses capítulo 1, en el versículo 16. Pero leamos el versículo 15, donde dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados, todo fue creado por medio de Él y para Él. Así que encontramos de que Jesucristo no fue una forma creada antes del mundo, sino que antes del mundo ellos ya existían en sí. Y esto, hermano, es bíblico, aunque hay grupos religiosos que niegan ellos esta gran verdad. Hay grupos religiosos, hermanos, que dicen ellos que Jesucristo cuando nació en carne, como lo dice Juan capítulo 1, versículo 1, cuando nació Cristo en carne, entonces ahí cuando comenzó a existir nuestro Señor Jesucristo, la cual eso no es cierto en sí. Entonces hay formas como negar a Cristo. Negando a Cristo significa no ir detrás de las escrituras, sino conforme las ideas y pensamientos de los hombres, y negando así lo que en verdad, lo que es de Dios en sí. ¿Qué significa ser hijo de Dios? ¿O qué significa hijo de Dios? Según el diccionario, hermanos, viene la palabra padre e hijo, nunca se usan en el Nuevo Testamento como sugerencias de que el Padre existiera antes que el Hijo. Ellos dos existen desde el principio. Entonces vemos aquí, hermanos, que el Hijo de Dios y Dios estaban ya en el principio antes de crear el mundo en sí. Pero Dios, hermanos, dice, cualquiera que me confíe y me negare a mí, dice, yo también lo negaré a él ante mi Padre. Hay muchas formas como nosotros podemos negar la existencia de Dios,
en nuestras vidas. Una es no reconociendo la palabra de Dios, donde tenemos la autoridad para lo que nosotros practicamos y hacemos constantemente, diariamente. Lo negamos con no ir a las escrituras. Lo negamos, hermanos, cuando no practicamos lo que en verdad la palabra de Dios nos enseña a nosotros. Vemos aquí, hermanos, que seguir las escrituras es el deber de todo aquel que se llama ser hijo de Dios. Y esta es la enseñanza que Dios nos da a nosotros, que no podemos nosotros negar lo que nosotros ya entendemos, lo que es de Dios. Hay plena evidencia, hermanos, de la deidad de Cristo. Él es el Salvador, según Mateo 1:21. Y dice que Él es el Salvador. Para ser nuestro Salvador, hermano, Cristo siempre tuvo que ser Dios también, porque Cristo también es Dios. Y vemos que también el Creador, hermanos, según Juan 1:3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho en sí. Por lo tanto, encontramos que ellos están antes del principio de la creación del hombre. Sin embargo, hermanos, esta gran verdad bíblica necesita ser fortalecida por cada uno de nosotros, los hijos de Dios, los cristianos en sí. Por lo tanto, dice también aquí, hermanos, en el libro de Éxodo capítulo 3, versículo 14, si nos vamos al Antiguo Testamento, al libro de Éxodo. En el versículo 3, capítulo 3, versículo 14, dice: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy, y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Y se está identificando Dios, hermanos, como el Dios único de todos los tiempos en sí. El mismo Dios de Jacobo, el mismo Dios de Isaac, es el mismo Dios que nosotros tenemos hoy en día. Confesar, hermanos, el nombre de Dios traerá a nosotros bendiciones en sí, pero al negarlo no va a traer bendiciones hacia nosotros. Toda rodilla se doblará, dice, ante Él, y toda lengua le confesará, según lo que Dios nos enseña a nosotros en sí. Dice aquí, hermanos, en el libro de Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11, y encontramos aquí en Filipenses y vamos a ir al libro de Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11, y dice de esta forma: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces encontramos aquí, hermanos, que Pablo anima a la iglesia y dice: solamente hay un Dios. No hay dos, no hay cuatro, hay solamente uno. Porque dice el versículo 8, dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y es que en el nombre de Jesús, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, somos perdonados de todos nuestros pecados. Por esa razón, hermanos, nosotros debemos de respetar la autoridad de Dios. Porque sin ella, hermanos, nosotros no tenemos el privilegio de dar esa bendición. O sea, uno al decirlo, aquel que confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios, lo está confesando hasta el Padre y no lo está negando ante los hombres.
Y esto, hermanos, tenemos que tenerlo nosotros firmes en nuestro corazón. Dice el versículo 10, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, hermanos, que se pueda doblar en el mundo, para que esta gracia, hermanos, venga hacia nosotros en sí. Lo mismo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 17. Si me ayudan a buscar en el libro de Hechos 17, y vamos a comenzar a leer versículo 26 al 31. Versículo 26 dice, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos, y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Vemos aquí, hermanos, que Dios ha establecido un día. Ese día, hermanos, no se mueve de su fecha que Dios lo ha puesto. Cada día que pasa, nosotros nos estamos acercando más a ese día. Y ese día llegará, hermanos, donde todos estaremos ante el tribunal de Cristo. Pero dice el Señor, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora dice, manda. Es una orden que Dios da a toda la humanidad para que el hombre, hermanos, tenga la oportunidad y la bendición de arrepentirse de su vida, desorden, conducta moral que la persona lleve, para que sea lavado de todos sus pecados. Y eso, hermanos, puede suceder solamente confesando el nombre de Jesucristo. Hoy en día, hermanos, vivimos en una época donde hay una gran variedad de lluvias de pensamientos de hombres. Hay lugares, hermanos, que dicen que no es necesario el bautismo para salvación. Hay lugares que dicen de que solamente si usted levanta la mano y acepta a Jesucristo en su corazón, usted ya es salvo. Hay lugares, hermanos, que no se menciona nada de eso, sino simplemente el creer que hay un Dios es suficiente para que usted sea salvo. Hay muchas maneras de pensar, hermanos, en las que nosotros negamos a nuestro Señor ante los hombres. Y creemos nosotros con una gran convicción de que esta es mi convicción y esta es la que a mí me va a llevar a la salvación. Cuando Dios nos enseña bíblicamente lo que debemos de hacer, lo que debemos de aceptar, de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso que en el libro de Mateo, hermanos, capítulo 7, versículo 21, si vamos a nosotros a este libro, Mateo 7, 21, donde dice, prácticamente dice el Señor, hermanos, y lo vamos a leer en Mateo capítulo 7, versículo 21. Dice, versículo 21, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hay mucha gente de buen corazón, hermanos, que han sido enseñados erróneamente, y eso se llama la apostasía. La apostasía, hermanos, es la herramienta que está usando Satanás hoy en nuestros tiempos
y por muchos años lo ha hecho Él, porque Él quiere llevarse cuantas almas Él pueda llevarse, porque les ha enseñado equivocadamente lo que es de Dios. Así es lo que Él hizo con Adán y Eva en el principio. Dios dio las instrucciones y dijo: de todo árbol podéis comer, menos de este. Y Dios dijo: todo árbol podéis comer, menos de este, porque contiene la ciencia del bien y del mal. Y ellos respetaron eso hasta cierto punto, hasta que llegó este ser, Satanás, y le dio vuelta lo que Dios había enseñado. Y eso mismo es lo que está haciendo hoy en día en toda la faz del mundo. Ha trastornado el mensaje de Dios y muchos les gusta lo que Satanás les da a ellos, porque leen las escrituras y no las entienden. No pueden discernir lo que es de Dios, porque es necesario discernirlo conforme al Espíritu Santo que está en la persona. Sin embargo, no sostienen la verdad de Dios. Sin embargo, hay mucha gente, hermanos, sinceramente, de buen corazón, que necesitan a alguien que les explique, así como el eunuco, que tenía creencias vanas, creencias, digamos, impías. Tenía sus dioses, a las cuales él respetaba, porque estos eran los dioses de su origen. Sin embargo, aprendió a escuchar algo acerca del Dios de Israel, que lo hizo llegar a acercarse al templo de Jerusalén. Y aprendió, hermanos, algo porque alguien, más de alguno, le dio algunos de las copias de los pergaminos para que él leyera en algo. Y habrá sido algún hermano de la iglesia, un convertido ya en cristiano, algún judío, y le habrá dado a eunuco algo de qué leer, porque el hombre iba leyendo pero no entendía el mensaje. Pero cuando Felipe llegó a él, comenzó a hablarle desde este punto las escrituras. Y todo lo que él tenía en su mente, su corazón, los dioses ajenos, paganos que él tenía, fueron olvidándose en el corazón de él. Y le comenzó a dar el lugar a Dios en su corazón. Por eso cuando él vio el agua y dijo: aquí hay agua, ¿qué me impide a mí que yo sea bautizado? Porque entendió claramente lo que el mensaje de Dios estaba dando. Hermanos, hay mucha gente que necesita escuchar el mensaje de Dios. Hay mucha gente, hermanos, que quiere hacer realmente cuál es la voluntad de Dios. Dios dice en Mateo 7:21: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel, fíjese bien, aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hace años, hermanos, me invitaron a mí a ir a un grupo. No voy a decir el nombre. Estuve por 4 horas ahí, salí con un dolor de cabeza. Y entraron, hermanos, mucha gente al frente a dar su confesión. Y comenzaron a decir las confesiones de ellos y después comenzaron a orar para que sean perdonados sus pecados. O sea, primero escucharon la confesión de ellos: anduve en el mundo, el hombre, borracho, que no sé qué y todo eso, dañé a mi esposa, a mis hijos, no me quieren y todo eso, porque esto yo hice en mi tiempo de ignorancia, pero hoy yo vivo para el Señor. Largos testimonios así. Pasó una muchacha muy bonita y comenzó a decir que por las drogas ella se entregaba a cualquier hombre, que no sé qué y todo eso, y no sabía a dónde iba a amanecer, que no sé qué y todo eso. Confesiones de esas. Y después que ellos habían confesado todo,
venía y pasaba a alguien y le imponía las manos sobre sus cabezas y la oración para el perdón de estos pecados. Y ya, salvos son. Eso no le enseña la Biblia. ¿A dónde en la Escritura enseña eso? ¿Cuál es la confesión que Dios quiere que en verdad uno haga? ¿Recuerdan lo que dice Mateo 10:32? Cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre. ¿Y qué es lo que Dios quiere que confesemos? Que Jesucristo es el Hijo de Dios. He aquí, hermano, donde la apostasía está tomando posición grandemente, donde la verdad se está eliminando. En la televisión salió hace años un reverendo, donde agarró Mateos 28, 18 al 20, y literalmente arrancó las hojas y le echó a la basura. Y dijo, no necesitamos eso nosotros. Tristemente, hermanos, el que quiere ser salvo aprenderá a escuchar la voz de Cristo. Porque dice el versículo 22, dice, muchos me dirán en aquel día, y aquel día se refiere, hermanos, el día, como lo leímos en Hechos 17:31, que Dios ha establecido un día para el hombre. Este es el mismo día que se refiere el día que Cristo venga por la iglesia. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Qué es lo que Dios nos ha mandado a nosotros hacer? Predicar el Evangelio. Según Marcos 16:16, el que creyere y fue bautizado será salvo, mas el que no creyere será, ¿qué dice? Condenado. Entonces Dios nos ha mandado a sacar demonios a nadie, simplemente de predicar el Evangelio, y la persona quien escuche el Evangelio, entonces sí, va a confesar el nombre de Cristo. Pero dice aquí, hermanos, dice, Señor, Señor, dice, muchos me dirán, dice, en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Qué significa eso, profetizar en tu nombre? Es predicar, anunciar, enseñar. Y si vamos a enseñar y predicar, vamos a enseñar y a predicar bien la palabra de Dios. Dice en el libro de Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es como una espada de doble filo, penetra hasta las profundidades del alma y discierne las coyunturas del pensamiento de la persona. O sea que la palabra de Dios incomoda. ¿Incomoda el qué? Que el desorden de mi vida que llevo según yo en las cosas de Dios. Y si es una persona fuera de la iglesia, pues incomoda aún más. Porque le está diciendo al pecador en el estado en que se encuentra que no hay salvación en aquella persona, al menos que se arrepienta aquella persona de sus actos. Pero fuera de eso está la ira de Dios encima de aquella persona que no ha obedecido el Evangelio todavía de Cristo. Entonces va a incomodar a la persona por dentro. Por eso que dicen muchos, eso de la iglesia no es para mí. ¿Por qué? Por el estado de vida que Dios lleva. Un estado de vida de desorden, hermanos, donde no hay Cristo, no hay Dios, no hay una guía espiritual ahí. Ahí el que manda es Satanás, aunque ellos digan, yo a él no le quiero servir, pero lo está haciendo por el desorden, la conducta moral que lleva la persona ante Dios y los hombres. Por eso que dice todavía, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Hermanos, los milagros ya se hicieron. Dice en Juan capítulo 20, versículo 30 en adelante, que muchos milagros hizo Jesucristo que no están inscritas en este libro todavía. Entonces, las obras de Cristo, hermanos, para convencer a la humanidad de que Él es el Hijo de Dios, ya las hizo. Y esta ya ha pasado.
Hoy el gran milagro, hermanos, que surge es cuando uno obedece de corazón aquella forma de doctrina, según Romanos 6:17, y nos entregamos a ella. Entonces, es aquí, hermano, donde somos partes de la mente de Dios, no antes, pero somos partes hoy de la mente de Dios, porque hemos obedecido limpiamente el mensaje del Padre sin haberle cambiado ninguna letra o tilde al mensaje de Cristo. Por eso que en aquel día, hermanos, es un día que debemos de preocuparnos nosotros de que estemos al lado derecho de Cristo. Ese día, hermanos, cuando venga, va a ser un día de dolor como crujir de dientes para muchos. Y especialmente para quienes nunca obedecieron el Evangelio de Cristo. Dice el versículo 23, dice, hermanos, y entonces les declararé, dice, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esta va a ser la conclusión, hermanos, de aquellos que aunque salgan por televisión, salgan por la radio, o escriban hermosos libros, pero si no escriben la verdad de Dios, y todo el mundo leyó todo eso, o qué tanta televisión usted vio acerca de ellos, se empapó tanto de lectura como video o por la radio, mensajes que no son aprobados por Dios. He aquí, hermanos, el resultado de nuestra vida acá. ¿A quién vamos a culpar de nuestras acciones? Tenemos el ejemplo de Adán y Eva. Ellos se culparon, ¿a quién? Entre ellos. Y por último, primero fue con Adán. Adán le echó la culpa a Dios a él. Si leemos bien la escritura, le dice, la mujer que tú me diste. O sea, yo estaba bien, pero tú me diste una mujer. Ella me dio a mí de comer del fruto. Pero ¿a quién le echó la culpa primero? Adán, a Dios. La mujer que tú me diste. Nosotros en aquel día, hermanos, cuando Cristo venga, ¿a quién le vamos a echar la culpa? La culpa de no conocer las Escrituras. La culpa, hermanos, de que nosotros no leemos, sino que simplemente la opinión popular entre la iglesia, la cual no es bíblico tampoco. Pero donde va uno, allá van todos. Entonces, ¿a quién le vamos a echar la culpa? De nuestras acciones. Por eso, hermanos, confesar a Cristo significa sumisión a su voluntad. Oír y hacer las enseñanzas de Cristo significa obedecer el Evangelio también. Al oír el Evangelio, estamos obedeciendo aquella forma que Dios nos ha enseñado y que nos mantengamos en la perseverancia, como lo hicieron los primeros cristianos en aquel tiempo. En Hechos 2:42 lo encontramos. Y estos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y dice bien la palabra, perseveraban. ¿Por qué perseveraban ellos en algo que había sido enseñado? Porque estaba la amenaza del cambio según la opinión de algunos, queriendo cambiar lo que Dios había establecido desde el principio. Pero los apóstoles estuvieron allí, hermanos, firmes hasta el día de sus vidas. Y el último que murió fue Juan en la isla de Pasmo. Y estaba preso por causa de la palabra de Dios. Y sin embargo, Dios lo usó todavía en sus últimos años para llevar un mensaje a las congregaciones o a las 7 iglesias que se encontraban en Asia. Pero Juan murió en esa isla. Y se dice, hermanos, que después de los primeros 100 años, cuando desaparecieron estos hombres,
La apostasía tomó más fuerza de lo que usted se imagina. Hoy en día, hermanos, luchamos contra ella constantemente de todo lo que nos rodea a nosotros. Dice en el libro de Efesios, hermanos, capítulo 6, en el versículo 10 comenzando, donde dice la armadura de Dios, dice: por lo demás, hermanos míos, fortalecedos en el Señor y en el poder de su fuerza. Aquí viene el consejo espiritual, hermano, donde Dios nos da la victoria día tras día. Y es la fuerza, está en la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Fíjense bien en esto, las acechanzas del diablo. ¿Cómo el diablo, hermanos, puede lograr sus objetivos? Hermanos que se enfrían, hermanos que dejan de estar en la perseverancia en la obra del Señor, se llenan de pensamientos humanos. Ya no vive Cristo, hermanos, en ellos, como Pablo dice en una ocasión en Gálatas 2:20. Para mí el vivir es Cristo. Ya no vivo yo, dice Pablo en esa ocasión. La perseverancia, hermanos, va a tener, digamos, un resultado en nuestras vidas. Pero cuando dejamos nosotros estar en esa perseverancia, nos debilitamos. Y comenzamos nosotros a creer pensamientos y en veces hasta arrastramos a nuestras familias con esos pensamientos humanos que nosotros tenemos. Por eso dice, versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. La palabra siglo se traduce como de este mundo. Palabra mundo, siglo. Entonces encontramos que tenemos una batalla, hermanos, pero no es de armas, sino que son espirituales. Estamos luchando por mantenernos en la verdad de Dios contra todo lo que es en contra de Dios. Negar a Cristo, hermanos, enseñar que es incorrecto. Dice versículo 13, dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, dice bien, estar firmes. No estar confundidos. No estar ahí como la mente, digamos, estoy haciendo correcto o no estoy haciendo lo correcto. Dios quiere que estemos firmes en cada nuestras luchas que tenemos como obreros, como hijos de Dios. Quiere que tengamos una firmeza en nuestra perseverancia. Por eso el versículo 14 dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Dios nos invita, hermanos, a tener esta convicción total, no a medias, sino una convicción total en lo que hemos creído acerca de Dios. Y calzados los pies en el apresto del Evangelio de la paz. Una de las grandes verdades, hermanos, es el evangelismo. Evangelizar, hermanos, y dar a conocer a Dios es uno de los deseos de nuestro Señor, que Él desea que nosotros, a pesar de nuestras tribulaciones, a pesar de nuestros problemas y a pesar de nuestra salud, debemos siempre evangelizar a alguien. No se trata, hermanos, de llenar este edificio para que las ofrendas crezcan. Se trata, hermanos, de llevar el evangelio para que así almas salgan
de las oscuridades y vengan a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice en el versículo 16, sobre todo tomad, dice, el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahí encontramos, hermanos, el medio como el Espíritu Santo trabaja en este mundo. Y es a través de la palabra de Dios. Para concluir, hermanos, el confesar a Cristo significa que Cristo es Dios, Hijo de Dios. Quiere decir que Cristo es Dios, que tiene una relación eterna con Dios. Sobre todo, recordemos en Hebreos capítulo 1, versículo 3, Cristo es prácticamente el resplandor de su gloria y la imagen de su sustancia. Hay muchas evidencias, hermanos, que nos llevan a la conclusión de que Cristo es el Salvador. Él es creador de lo que hoy tenemos y Él es nuestro gran Salvador en sí. Pero para esto, hermanos, tenemos que confesar que Él es el Hijo de Dios y también es nuestro Salvador, en la cual pues nosotros podemos estar en el estado de la salvación. Vamos a entonar un canto de invitación. Nuestro hermano va a pasar al frente y nos ponemos todos de pies.